Saludos a todos y bienvenidos a este proyecto donde discutimos noticias de carácter de seguridad mundial y otras noticias internacionales. En la noche de hoy hablaremos de las noticias que aplican para el 18 de julio del año 2023. Comencemos. Según un artículo del portal de noticias Insider, la persona que mencioné el 14 de julio donde Putin le dijo a los mercenarios de Wagner Group en la reunión que tuvo con ellos el 29 de junio, donde Putin indicó que su comandante en el campo de batalla seguiría siendo el mismo y que ese comandante tenía el apodo de Sedoy o pelo canoso. El contenido de la noticia en el portal Insider dice que pelo canoso es nada menos que el ex coronel Andrei Trochev, donde el artículo indica de que Trochev también es uno de estos comandantes que gusta insultar a sus superiores y que fue condecorado por su ejecutoria en el campo de batalla luchando en contra de ISIS en Siria. El artículo insinúa de que Trochev es un borrachón, ya que una vez fue llevado a un hospital inconsciente debido a la borrachera que tenía, donde en sus pertenencias tenía miles de dólares en rublos, un mapa del campo de batalla en Siria y documentos o recibos de compras de armamentos. Por otro lado, continúan llegando los mercenarios de Wagner Group a los campos de entrenamiento en la República de Belarus. Y según Yahoo News, el presidente de la República de Belarus, el señor Alexander Lukashenko, ahora está en un predicamento porque dice que no tiene ni los recursos ni el dinero para mantener a los mercenarios de Wagner Group en la República de Belarus. Y alegadamente le pidió ayuda económica a Putin y Putin simplemente lo ignoró. Entonces podemos sospechar de que ni Prigozhin ni el desaparecido teniente coronel Utkin, alias Wagner, ni el alegado nuevo líder de Wagner Group, el ex coronel Trochev, tiene el dinero para financiar a los mercenarios del grupo Wagner Group. Recordemos que en las oficinas de Prigozhin en San Petersburgo se encontraron 111 millones de dólares, los cuales, según los informes, se les regresaron al señor Prigozhin. Y se estima que anualmente las empresas de Prigozhin le generaban más de $1 billón y que durante un año alimentando a las tropas rusas en Ucrania se le pagó más de $1 billón. Y estamos hablando de billones y no de millones. ¿Dónde estará todo ese dinero? Porque alegadamente ahora tenemos a un Prigozhin viviendo en una caseta de campaña militar, durmiendo en un catre. Parece que la novela de los mercenarios de Wagner Group va a durar unos episodios más. En adición, el Parlamento de Europa le acaba de solicitar a la Corte Internacional Penal, hoy 18 de julio, que expida una orden para la detención del dictador de la República de Belarus, el señor Alexander Lukashenko. Esto se une a las órdenes de arresto emitidas en contra del presidente Vladimir Putin y la señora María Belova. Recordemos también que hay órdenes para arrestar a Yevgeny Prigozhin. Sobre el puente destruido en Crimea, lo que quiero añadir a lo que dije en el día de ayer es que algunos analistas están indicando de que esto fue un golpe directamente dirigido a la persona de Vladimir Putin, ya que este ataque debilita más la figura de Vladimir Putin en Rusia. Sin mencionar que parece que se está desarrollando un caos entre sus comandantes en el campo de batalla de Ucrania. Como saben, ayer expiró el acuerdo del transporte de cereales de Ucrania a través del Mar Negro, donde las señales antes del ataque al puente de Crimea eran claras y se sabía que el presidente Putin iba a disolver el acuerdo debido a las sanciones en contra de la agricultura de Rusia. O sea, que si Rusia no puede exportar, pues tampoco Ucrania debería estar exportando. Ya las Naciones Unidas le hicieron un pedido al señor Putin
de que la suspensión de cereales de Ucrania por el Mar Negro iba a aumentar grandemente la hambruna en lugares como África. Ya un día antes de la fecha donde el acuerdo expiraba, que también es un día antes del ataque al puente de Crimea, reporteros en la ciudad costera de Odessa reportaron que los últimos barcos llevando el grano de Ucrania habían salido de puerto. La primera fase de la venganza de Putin por el ataque al puente de Crimea fue el envío de drones y misiles cruceros cuyo blanco fue las facilidades portuarias de la ciudad de Odessa, o, en otras palabras, las facilidades donde se cargaban los barcos mercantes con los cereales de Ucrania. La táctica utilizada por los rusos fue disparar más de 25 drones para así tratar de debilitar las defensas aéreas de la ciudad de Odessa, para luego disparar 6 misiles cruceros tipo Kalibir. El gobierno de Ucrania alega que pudo destruir todos los drones y todos los misiles rusos, pero que los escombros al caer y la fuerza de las explosiones en el aire dañaron algunas facilidades del puerto comercial de Odessa y que en adición hubieron daños a edificios de civiles, estructuras residenciales y por lo menos hasta ahora se reporta solamente un anciano herido durante este ataque. En el caso de que sea cierto, porque siempre tenemos que tener dudas en todas estas noticias que vienen desde el frente de batalla, debido a la guerra psicológica que se suscita concurrentemente con estas batallas en Ucrania. Pero sí es cierto que el ataque no tuvo el éxito que se esperaba de poder borrar del mapa el puerto comercial de Odessa. Esto sería otra derrota para Vladimir Putin. Por otro lado, otro medio noticioso indica de que 5 de los drones iraníes tipo Shahed no fueron destruidos por los ucranianos, así que causaron cierta destrucción en la ciudad de Odessa. Pero los resultados finales siguen siendo igual, y por ende no se habla de que los rusos hayan podido hacer trizas el puerto de Odessa. Por otro lado, en el frente de batalla, en lugares como Bakhmut, los ucranianos dicen que debido a la desorganización que existe en estos momentos en el ejército ruso, que han podido mejorar su posicionamiento en el campo de batalla, recobrando 18 kilómetros cuadrados y liberando 7 kilómetros cuadrados en el sector de Bakhmut. Pero también hay malas noticias por la forma que los rusos están tratando a los ucranianos. En el territorio ocupado en la provincia de Zaporizhia, los ucranianos informan de que los rusos le están negando a la población el derecho a tener acceso a sus medicinas si no aceptan la ciudadanía rusa y si no aceptan el pasaporte ruso, como por ejemplo aquellos ucranianos que dependen para vivir de la insulina no la van a obtener a menos que se conviertan en ciudadanos rusos con pasaporte. En una nota que a mí me parece curiosa, el gobernador de Crimea le está solicitando a todos los vacacionistas rusos que no suspendan sus vacaciones en Crimea, que crucen el puente que en estos momentos tiene una sección destruida para que disfruten del ambiente turístico de esa península. Bueno, si hay personas que van de vacaciones a Israel, donde saben que de vez en cuando van a ver cohetes cruzando los cielos y misiles interceptores y tiros aquí y tiros allá, y turistas que se arriesgan a ser apuñalados o atropellados, o alguien puede estar en una esquina volándose en 1000 pedazos. Entonces no me extraña que este mismo tipo de turista viaje a Crimea y se exponga a ser bombardeado por el ejército de Ucrania. Ahora hablando del Oriente Medio, en Israel, aquellos que han seguido mis noticias recuerdan que yo mencioné de que hay una comunidad cuantiosa de árabes viviendo dentro de Israel
que son una comunidad aparte de los palestinos. El ministro de ultraderecha, jefe del Ministerio de Seguridad Nacional de Israel, llamado Ben-Gvir, demanda que el gobierno cancele un plan aprobado por el gobierno anterior que financiaba mejoras para la comunidad árabe del país, mostrando así que Israel, con cada día que pasa, se convierte en un gobierno más discriminatorio. Además, pese a las protestas que continúan, el gobierno de ultraderecha sigue adelante con su reforma judicial para despojar a las ramas judiciales del poder que tienen de decidir si una decisión del Parlamento de Israel viola la Constitución del país. En esa zona del mundo sale también a la luz pública de que el príncipe bin Salman amenazó a los Emiratos Árabes con sanciones y hasta un bloqueo total, donde dijo que las sanciones de Arabia Saudita van a ser peores que las que él implementó en el año 2017 en contra del país de Qatar. Aparentemente, el príncipe Salman quiere en esa región del planeta que todo el mundo se tenga que adaptar a lo que quiere Arabia Saudita. Hoy tomaré unos momentos para hablar del expresidente Trump. No es para politiquear, sino porque las elecciones en la nación estadounidense del año 2024 son parte o se han integrado totalmente al conflicto de la guerra en Ucrania. Las elecciones en los Estados Unidos son más importantes que las próximas elecciones en Francia con respecto al futuro de Ucrania, donde en Francia el presidente Macron ha llegado a su punto más bajo de popularidad, donde algunos dicen que si las elecciones se celebran en estos momentos, ganaría la ultraderechista la señora Le Pen. Por eso es que este es un tema que se debe tocar aquí de vez en cuando. No solamente estamos hablando del expresidente Trump, sino también tenemos que considerar que si la mayoría del voto republicano desea que se suspendan las ayudas a Ucrania, eso a su vez va a causar que todos o la gran mayoría de los senadores y los representantes republicanos, para agradar a sus votantes, hagan gestiones en el Congreso para bloquear toda ayuda que se le dé a Ucrania, para así poder revalidar en las elecciones del año 2024. En fin, las elecciones del 2024 ya son parte del conflicto de Ucrania. Continúa la misma tendencia entre todos los candidatos y el sentir de las personas que van a estas actividades de los candidatos presidenciales llamadas rallies, que piden a viva voz que cese inmediatamente el envío de armamento y ayudas al país de Ucrania. Esto aparentemente va a ser una de las promesas de campaña de los candidatos presidenciales de ese partido, excepto naturalmente, como les indiqué hace varios días atrás, de que el candidato presidencial, el ex vicepresidente Mike Pence, después de su visita a Ucrania, regresó diciendo de que era de gran importancia que Estados Unidos continuara enviando y ayudando al país de Ucrania. Relacionado al expresidente Trump, un relato que parece más asociado al Día de los Tontos aparece en el portal de noticias, que ha sido un portal que se ha caracterizado por ser pro-Trump, pro-Partido Republicano, donde el portal Newsweek publicó un artículo fechado en el día de ayer, 17 de julio del año 2023, donde dice que una vez Trump se molestó al conocer de que la muralla que él estaba construyendo en Texas tenía puertas o portones de acceso en algunos lugares para que los rancheros del estado de Texas pudieran llevar a su ganado a beber agua del Río Grande. Primero Trump dijo que compraran las tierras para que los ganaderos no pudieran utilizar esos accesos. Trump quería
una muralla sin ningún tipo de puerta, sin ningún tipo de portón o entrada. Y llegó a decir que para resolver el problema del agua para el ganado, los ganaderos deberían utilizar escaleras para que las vacas subieran y bajaran las escaleras para beber agua en el Río Grande. Como lo oyen, las vacas tenían que subir una escalera y bajar la escalera para beber agua en el Río Grande. Voy a poner el artículo en pantalla para que vean que no me estoy inventando las cosas. El presidente Donald Trump mencionó, según este artículo, de que para beber agua en el Río Grande las vacas tenían que subir una escalera. Y recuerden que este portal de noticias es fanático del presidente Donald Trump y de los republicanos. Yo solo puedo añadir que el expresidente Donald Trump sabe de hoteles, pero no sabe de ganado. Lo que implica construir una muralla, aislando a Estados Unidos totalmente del acceso a la orilla norte del Río Grande, significa que le estaría prácticamente cediendo al país de México toda esa orilla, toda esa tierra, quitándole a los Estados Unidos y al estado de Texas miles de acres del territorio estatal de ese estado. Supongo que al gobernador de Texas no le gustó leer estas noticias en el portal de Newsweek, donde su estado perdería el acceso a las orillas del Río Grande y tendría a docenas de ganaderos molestos con el gobierno federal y con el gobernador del estado por permitir esta acción por parte del expresidente Donald Trump. Como saben, el gobernador de Texas, el señor Abbott, está tratando de implementar un sistema de boyas en el medio del Río Grande para bloquear a los inmigrantes cuando tratan de cruzar el río en una embarcación pequeña o nadando. De esta forma, los residentes del estado de Texas pueden a su vez tener acceso a la orilla norte del Río Grande, que está dentro del territorio del estado de Texas, permitiendo así que el estado disfrute de esa orilla que tiene cientos de millas de largo. Además, se requieren accesos al otro lado de la muralla por cuestiones de mantenimiento y de mantener el otro lado de la muralla limpio, libre de escombros o de cualquier estructura que pueda ser utilizada para tratar de brincar o facilitar cruzar el muro. En cuanto a las boyas del gobernador Abbott, veremos si triunfa sobre las quejas formales que ha presentado el gobierno de México y si sobrevive una crecida del Río Grande en el caso que hayan inundaciones en los estados que nutren el caudal de ese río. En otras noticias sobre Trump relacionadas con el conflicto en Ucrania, el medio noticioso pro Partido Republicano de los Estados Unidos conocido como Fox News, en el programa de María Bartiromo, el señor Donald Trump habló por primera vez de cómo detendría la guerra entre Ucrania y Putin, diciendo naturalmente para empezar que sus relaciones con esos jefes de Estado son excelentes, particularmente sus relaciones con el presidente Putin, donde Trump llamaría a Zelensky diciéndole no más, tienes que hacer un trato, y llamaría a Putin y le diría si no quieres hacer un trato con ellos, le voy a dar a ellos mucho. Le vamos a dar más de lo que jamás han recibido. Supongo que estas frases tan sencillas de este fabuloso plan lo que implica es decirle a Zelensky de que tiene que negociar o no le va a dar más armas ni ayudas. Y decirle al presidente Putin, el líder del país con más territorio del planeta y con más armas nucleares del mundo, que si no hace un acuerdo con Zelensky, le va a proveer una avalancha de armas a Zelensky,
que es una acción que no va de acuerdo con lo que quiere el voto republicano en estos momentos, donde ese voto simplemente lo que quiere es que una vez el presidente Donald Trump sea de nuevo presidente de los Estados Unidos, que se detenga inmediatamente toda ayuda a ese país y que Ucrania se defienda solo en contra del ejército ruso. Yo supongo que después que el presidente Putin leyó esta noticia, donde hay una amenaza en contra de la madre patria rusa, se habrá echado a reír. Recordemos que en estos momentos hay una enorme posibilidad de que si el próximo presidente pertenece al Partido Republicano, que Ucrania se quede sin su mayor benefactor. Y naturalmente, como resultado, a Putin se le facilitará la conquista total de Ucrania. Y después de Ucrania, Moldavia será invadida, porque tenemos que recordar, no nos podemos olvidar que en septiembre del año 2022, el señor Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, amenazó directamente a Moldavia, diciendo que ellos eran los próximos. En Estados Unidos, todas las encuestas que se han hecho sitúan al expresidente Trump como el próximo candidato del Partido Republicano, por un amplio margen. Y hay muchas dudas de que el presidente Joe Biden pueda enfrentarse a la perspicacia del señor Trump en un debate público político. En esta vorágine política que se vive en estos momentos en los Estados Unidos, durante el día de hoy, se informó de que el presidente Donald Trump recibió una carta indicando de que es objeto o blanco de investigación asociado al intento de cambiar las elecciones en el año 2020. Y ahora voy a cerrar el tema de la política en los Estados Unidos, donde, como les dije, este es un tema que tendremos que tocar en algún otro momento, debido a que ya está casado con la guerra en Ucrania. En otros temas, en el planeta Tierra continúan las alertas por la terrible onda de calor que está azotando a diferentes regiones del hemisferio norte, donde se acaba de informar de que en la ciudad de Phoenix, Arizona, se rompió el récord de días consecutivos con temperaturas mayores a los 110 grados Fahrenheit. Esta ciudad ha tenido una temperatura sobre los 110 grados Fahrenheit durante 18 días consecutivos y parece que va a seguir igual. En los desiertos de California, la temperatura ascendió a 128 grados Fahrenheit. En Italia se han puesto en alerta 16 ciudades y en Serbia se dice que el calor destruyó toda la agricultura, donde ahora están cayendo copiosas lluvias y tienen parte del país con severas inundaciones. Solo para que sea de su conocimiento, en estos días de extremo calor, usted debe estar monitoreando la temperatura de su cuerpo, ya que no debe sobrepasar los 106 grados Fahrenheit, donde usted tendría una enorme posibilidad de sufrir un golpe de calor que podría ser mortal, donde algunos de los síntomas iniciales son agotamiento severo, falta de concentración y calambres. En estos calores intensos, mantenga la temperatura de su cuerpo por debajo de los 100 grados Fahrenheit. En noticias que ya son rutinarias, el gobierno de Corea del Norte lanzó 2 cohetes balísticos de corto alcance que se estrellaron en el mar, en alguna parte entre la península de Corea y la isla de Japón, donde volaron sobre las aguas unos 550 kilómetros. Esto ocurre cuando está llegando a Corea del Sur un submarino nuclear de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. El submarino, que aparentemente es el USS Kentucky, puede llevar hasta 80 cabezas nucleares colocadas en 20 misiles balísticos tipo Trident. Recordemos que estos submarinos son completamente inofensivos cuando están en la superficie,
porque no pueden lanzar sus misiles intercontinentales. Tienen que sumergirse a una profundidad específica para poder lanzar su armamento nuclear. En Sudáfrica, el gobierno de ese país informó de que sería una declaración de guerra arrestar o detener al presidente Vladimir Putin cuando llegue el mes que viene para participar en la reunión de la organización BRICS. Así que veremos al presidente Vladimir Putin retando a la Corte Internacional Penal cuando viaje en su avión al país de Sudáfrica para asistir a la reunión de la organización BRICS. Y estas fueron las noticias para el día de hoy, 18 de julio del año 2023. Recuerda recomendar este canal porque solamente su recomendación hace que este canal crezca. Gracias por los super thanks. Me da un like y nos vemos mañana para discutir las noticias del 19 de julio del año 2023. Hasta mañana.